Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, queridos estudiantes. Siéntense. ¿A qué vienen hoy a mi humilde escuelita? Profesor. ¿Y qué ha hecho con su libro, profesor? Bueno, hemos terminado algunos. Profesor, porque nosotros, igual que también aquel antiguo Galileo Galilei y aquellos antiguos Nicolás Copérnico, también tomamos nota, profesor, en literofilosofía y nos damos cuenta de ciertas cosas, profesor, porque no tragamos entero como el creyente que cree hasta las mentiras. Y usted está hablando y que de Biblia y lengua, profesor. ¿Por qué se remonta a eso? Hombre, porque todo esto ha influido. Aquí interviene la lengua sancrástica. Por eso es que se mencionan en la Biblia las palabras tajerje y esquimón y no sé qué. Y también la lengua china, la semita, el antiguo hebreo de Abraham y de Moisés, que fueron siendo desplazados cuando intervienen otras lenguas, y por eso en Galilea, y esta cuestión por donde penetra la cultura y se educó Jesucristo, llega a influenciarse el nuevo arameo, dejando obsoleto el hebreo de Abraham. Igual que en Estados Unidos, que hay mucho modernismo y ahora ya usted no puede decir what is your name, sino que tiene que decir sencillamente una sola palabra y ya enseguida así también. ¿Qué le dije ahí en el Nuevo Testamento? No, profesor, no sabemos. Bueno, entonces aquí tiene que intervenirse las cuestiones que se conocen como lenguas en la India. El sancrástico. Las más antiguas inscripciones indias son las de Asoka, en el siglo III a.C. Y están todas ellas en puerto levemente diferenciadas en 4 dialectos, en los diferentes prácritos. Estos dialectos, según la región en que fueron inscritas, hace que el práctico asoquense sea particularmente interesante, como según he de presumir muy próximo, aunque no idéntico, al lenguaje hablado de las clases dominantes del norte de la India en este tiempo. Las clases dominantes, la educación de las personas, hacen la diferencia en los seres humanos. En un almacén o en una tienda llega una persona bien educada, una persona del norte, y llega una persona de una barriada sin poca educación, nada más con su vestimenta, la forma de caminar, la forma de decir la cosa, inmediatamente usted la identifica, aunque ambos estén totalmente vestidos de la misma forma, se distinguirían por la educación y la diferente forma del lenguaje. Ejemplo, existen las verdureras de Berlín, las bullas que forman, las criterías que forman, y están hablando alemán. Pero no puede ser igual que esto en la Universidad de Múnich, en la Universidad Alemana, la Universidad no sé qué, ni aquellos grandes hombres educados como Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, toda esa gente. Ah, sí, profesor, es verdad. O un Karl Marx, profesor, sí es verdad. Y así sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos todo, hasta el que vende verdura, el que recoge basura, el otro lumpen, el otro, todo hablan inglés, pero son muy diferentes al que va a la Universidad de Harvard, a los nuevos modernismos que van entrando, y así se van desplazando la lengua. Así pasó con la Biblia, para poder entender el arameo que habló Jesucristo y cómo se fue tergiversando todas estas cuestiones cuando llegan a la lengua griega y pasan a la lengua romana. Pero para esto también tenemos que ver la lengua china, porque proviene también de esta misma arca, bíblicamente hablando, y que tiene que ver con los semitas y los lenguajes semitas, especialmente los del noreste, que tienen varios rasgos generales. Continuaron siendo utilizados allá todavía en las comarcas asiáticas y egipcias, pero su empleo fue menos común, ya que fueron suplantados en el este por el arameo, que era también un lenguaje semita, y en el Mediterráneo occidental por el púnico, que procedía del fenicio. Volveremos entonces al famoso púnico, pero de esto le hablaremos más adelante. Durante el siglo V al III tenemos muchísimas inscripciones fenicias, aunque generalmente breves y uniformes, pero para el siglo I ya el fenicio había sido suplantado por el arameo, ojo, el que hablaba Jesús.
diferente al arcaico hebreo de Abraham y de Moisés, con que se escriben los antiguos manuscritos, etc. Este hebreo fue suplantado allá en el siglo IV y el V, del V al IV. Un año prácticamente de proceso para que surgieran los cambios, porque las cosas no son soplarse el botella y de la noche a la mañana me voy a enriquecer. Para escribir los antiguos textos religiosos y legales, experimentó la infiltración gradual de la lengua aramea para la época de Alejandro Magno. Y cuando el arameo en aquellas cuestiones de los estudiosos nacionalistas se había impuesto comúnmente, se continuaron escribiendo en hebreo, pero hasta aproximadamente el año 100. En el año 100 este hebreo antiguo desaparece y es suplantado. En Egipto, sin embargo, los hebreos llegaron a acostumbrarse al griego. Ojo, los hebreos, que era una de las cuestiones, por eso la cuestión helénica, Alejandro Magno, esas cuestiones. Los hebreos llega un momento en que se acostumbran al griego. Por eso nace la traducción defectuosa Septuaginta de la Biblia y a las preferencias por el griego que mostró la cristiandad más tarde en Oriente. Durante este periodo el arameo se extendió por una zona amplísima y reemplazó a viejas lenguas como el acadio, el fenicio y el hebreo. Tenemos tabletas escritas en arameo durante la dominación persa en Babilonia en el siglo V y pergaminos que son nuestros y muchos que son muestras, dicen algunos escritores judíos, del arameo, de la administración del imperio aquemínida. Se hallaban pruebas y se hallan pruebas posteriores en Capadocia, en el Cáucaso y la India. Este Cáucaso hay petróleo, que fue el que trató de apoderarse Hitler de él, pero fue derrotado cuando se congeló. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia es así. Y en la India también, cuando llegó a su máxima difusión a partir del siglo 300 antes de Cristo. Ojo a la jugada. Con muchos desarrollos regionales autónomos, podemos distinguir, o se puede distinguir, algunas cosas que podemos analizarlas con un arameo palestino y también un arameo bíblico, con rasgos arameos cada vez más acostumbrados y acentuados, utilizándose en la transmisión de ciertos textos bíblicos. Por ejemplo, en los libros de Esdras y Daniel, que se extendió hasta la colonia judía de Elefantina en Egipto, fundada en el siglo V. Los nabateos, dados sus antecedentes raciales, produjeron un arameo con tonos árabes, pero en Palmira. Y así también vimos cómo entra el sánscrito de la lengua india. En este periodo la geografía lingüística de la India muestra una progresiva, aunque muy lenta, difusión del idioma ario hacia el sur, hasta los actuales confines de la lengua dravidiana. Sí, profesor, usted dijo, porque también mencionó a la China y que mencionó 6.000 millones de habitantes, profesor. Sí, pero la China tiene un 17%, un 18 o 15% de la población mundial de 6.000 millones, de los cuales 6.000 millones de habitantes, ella prácticamente tiene 2.000 millones de habitantes cuando hacemos las diferentes divisiones con los demás países, y de esos 2.000 millones de habitantes tiene prácticamente la mitad de la tierra son chinos. Y con el nuevo Mao Zedong en 1949, que se convierte en república después de la Segunda Guerra Mundial, y la Revolución Industrial de 1917, que aparece en 1914, que aparece una evolución, y la del 17 también surge en aquellas épocas la Guerra Mundial de 1914, y todo eso ha ido de la mano con la tecnología, la técnica, las armas, el ejército y todas esas cuestiones y guerra. Así, por eso la lengua se fue introduciendo aún
aparecen fusiles en inglés, en alemán, ¿sí o no? Entonces en la guerra también se llama tecnología, muchas máquinas con estos idiomas, y así la Biblia no escapó a los diferentes rasgos lingüísticos e interpretaciones erróneas de diferentes culturas. Por lo tanto, los dialectos prácritos continuaron y se desarrollaron allá en los siglos III a.C. Las más antiguas inscripciones indias son las de Asoka. Cada vez estas cuestiones prácritas levantaron diferencias en cuanto a dialectos según las regiones en que fueron inscritas. Este prácrito asoquense es particularmente de mucho interés porque en ellas se presume, aunque levemente y en una forma no idéntica, el lenguaje hablado de las clases dominantes del norte de la India. En este tiempo también fue empleado oficialmente, inclusive después de Asoka, cuando se ocurrió en todas las raras inscripciones de este periodo, las inscripciones en este idioma prácrito. No hay prueba diserta o en estos giros lingüísticos, en estos neologismos. En este periodo, para el prácrito literario, no es aventurero ni aventurado suponer que utilizó algún dialecto prácrito para la enseñanza real de las nuevas religiones. Ojo a la jugada. El budismo y el jainismo para el prácrito solo fue fijado como forma escrita en el periodo siguiente, y el cristianismo no escapó a nada de estas cuestiones, como la latinización, el hebreo latinizado, el hebreo helenizado, y aquí también entra el iranio, que es el idioma oficial de los conquistadores arqueménidas, el persa antiguo, que nunca logró imponerse como el lenguaje común o el lenguaje de la administración. Fue usado rara vez, y aquí es cuando aparecen los nombres en los documentos de Artajerjes, que fueron escritos en este idioma durante nuestro periodo, parte de los monumentos epigráficos de Darío y Jerjes. Ese Darío que tiene que ver con las cuestiones medo-persas y que el Dios le secó el río y tal, pero ese río fue desviado anteriormente durante el periodo de Alejandro Magno, y por eso fue que penetraron a Babilonia. Entonces nosotros, si vemos todo lo que nos dicen que aquí dice y tal, estamos totalmente con un lenguaje, un idioma y una mente totalmente congelada en un pasado que es muy diferente a lo que predican los predicadores gritando en las calles. El desarrollo del lenguaje y la escritura también nos trae el chino, que se difunde en la historia de esta cultura, aunque difícil de distinguir los factores que afectan a la lengua de los que afectan a la escritura. Una cuestión es cómo se habla y otra es cómo se escribe. Por lo tanto, a mí me gustaría escribir y hablar bien perfectamente el español, profesor. Nunca me ha gustado el idioma de los gringos, porque ese idioma es maluco, profesor. Que nos dice una cosa, se escribe de otra y se pronuncia de otra. Sí, porque el hombre piensa de una manera, actúa de otra y siente de otra. Entonces, en la antigüedad, el hombre expresaba sus cuestiones con las cuestiones físicas. Si sentían un dolor porque se murió el papá, se murió el hermano, mataron a no sé quién, ellos se rasgaban las vestiduras, pero no pronunciaban la lamentación con letras. El libro de la lamentación solamente lo tiene la Biblia en latín. Es la única palabra en latín que aparece en las escrituras hebreas. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros damos gracias, sin embargo, a la obra de un tal Carlgren, vemos que el desarrollo fonético, por lo menos en las grandes capitales del norte, es mejor conocido y muy poco sobre otros dialectos chinos. Por eso es que en el año 213 a.C. se produjo la gran reforma de la escritura impuesta por Li Shu. La examinamos más adelante cuando se estableció y promulgó una lista oficial de caracteres normales, y esto ayudó a establecer la forma del lenguaje escrito. El lenguaje literario chino quedó entonces
fijado en la forma que fue presentada hasta el siglo XX, hasta nuestros días. Ojo, ha tenido muy pocas variaciones y ya sabemos que esta cultura proviene de uno de los hijos de Noé llamado Can, que está entrelazado con los cananeos, son primos hermanos de los hebreos, de los rusos, etcétera, etcétera, según la teoría creacionista, pero ya existían esqueletos humanos de más de 2 y 3 millones de años y Adán solo tiene 5.200 años. Entonces, ¿en qué quedamos, profesor? Bueno, hay que preguntarle a Juan Burra. Nos vemos en la próxima.